La paz del Señor. Muy buenos días, querida alma contemplativa. Muy buenos días, querida familia. Me alegro de todo corazón de saludarte. Estamos a martes 27 de febrero, segunda semana de Cuaresma. El Evangelio es de San Mateo, capítulo 23, versículos del 1 al 12. Lo más importante de lo que te quiero hablar hoy, querida alma contemplativa, es de predicar con el ejemplo. Es una cosa que has escuchado 1000 veces, que lo más importante es predicar con el ejemplo. Pero, aunque lo hayas escuchado 1000 veces, te aseguro que se nos olvida. Vamos a ver qué nos dice el Señor. En aquel tiempo, Jesús habló a la gente y a los discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid todo lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro Maestro, el Mesías. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Tiene muchas enseñanzas este Evangelio. Tienen muchas enseñanzas estas palabras de Jesús. Como te decía al principio, querida alma contemplativa, aquella en la que más me quiero fijar es en esta. Dice Jesús: no hagáis lo que ellos hacen, refiriéndose a los escribas y los fariseos. No hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. O sea, que no predicaban con el ejemplo. Decían
pero no hacían. Nosotros sabemos, querida alma contemplativa, sabemos en la teoría, que lo más importante es predicar con el ejemplo. Que el ejemplo arrastra mucho más que las palabras. Que el ejemplo tiene mucha más fuerza que las palabras. Esto lo sabemos en la teoría. Pero en la práctica muchas veces nos pasa que hablamos a los demás de cómo tienen que hacer las cosas y nosotros mismos no ponemos toda la atención en hacerlo nosotros primero. Les pedimos a los demás cosas que nosotros no hacemos. Y es que no nos damos cuenta. Lo sabemos en la teoría, pero luego en la práctica nos fijamos más en decirle al otro lo que está haciendo mal que en darle el ejemplo para que lo haga bien. ¿Por qué? Bueno, seguramente porque esa es la tendencia de nuestro hombre viejo, es la tendencia de nuestro hombre carnal, a decirle al otro lo que tiene que hacer, pero sin darnos cuenta de que nosotros no lo hacemos. Y muchas veces pensamos que si le decimos al otro lo que tiene que hacer, eso va a ser eficaz para que cambie. Y no nos damos suficientemente cuenta que muchas veces no es necesario decirle lo que tiene que hacer. Es que nos vea a nosotros hacerlo. Nos cuesta mucho ver que otro lo está haciendo mal y no decírselo. Pero no nos damos cuenta que no hace tanta falta que se lo digamos. Que si nos ve a nosotros hacerlo, eso le va a ir cambiando. Lo que pasa es que es un trabajo más oculto, más paciente, que las personas cambien con el ejemplo. Y entonces se nos olvida un poco, no nos damos cuenta que no es tan importante decirlo, sino hacerlo. Bueno, entonces consideremos esto hoy. Querida alma contemplativa, volvamos a pedirle al Señor y a María la gracia de comprender más profundamente que lo que cambia a los demás es el ejemplo y que no es tan importante que les digamos lo que hacen mal, sino que nos vean a nosotros hacerlo bien. Ahora vamos a seguir con otras palabras de Jesús que dice en este Evangelio que son también perlas preciosas. Dice Jesús de los escribas y fariseos: lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros. Mira, ¿sabes una cosa? Yo pienso, a veces, cuando me muera, claro, ya tengo que ir pensando en la muerte porque ya soy muy mayor. Entonces, pienso, cuando me muera, me gustaría
que las personas que han convivido conmigo digan: le echamos de menos. Es una persona que te hacía la vida más fácil, te hacía la vida mejor. No estoy seguro si es así, pero me gustaría que dijesen eso de mí. No que dijesen: uff, bueno, sí, sentimos mucho que se haya ido, qué pena, pero en el fondo la gente piense: bueno, pues nos hemos quitado un poco una carga de encima porque te hacía la vida más difícil, te ponía cargas sobre los hombros. A veces no nos damos cuenta, pero con nuestra manera de comportarnos, de hablar, de actuar, ponemos cargas en los hombros de nuestros hermanos. Ponemos cargas sobre los hombros de las personas que conviven con nosotros. Y en lugar de hacerles la vida más fácil y más feliz, les hacemos la vida más difícil, cargándoles cosas en los hombros. Entonces, tengamos cuidado. Procuremos que nuestra vida haga a los que conviven con nosotros la vida más feliz y más fácil. No que les carguemos. A ver, te voy a explicar una cosa. Todas las personas tenemos virtudes y defectos, virtudes y vicios. Tenemos cosas buenas y tenemos pecados. Entonces, todos somos un poco carga en algunas cosas y todos somos un poco alivio en otras. No hay nadie que todo sea una carga para los demás, ¿no? Algunas cosas buenas tiene también. Y no hay nadie que todo sea bueno para los demás, no. Todos, algunas cosas cargan a los otros. Todos tenemos cosas buenas y cosas malas. Pero tenemos que intentar que en nuestra vida pese más lo bueno. Es decir, que seamos para los demás más alivio que carga. Siempre un poco de carga vamos a ser, porque tenemos defectos y a veces nos equivocamos y a veces actuamos mal. Pero procuremos que pese más la otra parte de la balanza. Procuremos hacer todo lo posible para que yo sea alegría, alivio, gozo para mis hermanos y hermanas. Y continúa Jesús. Todo lo que hacen es para que los vea la gente, les gustan los primeros puestos, les gustan los asientos de honor. Muy bien. Bueno. Hagamos un pequeño examen de conciencia en esta Cuaresma. A ver, me gustan los primeros puestos, me gustan los honores, me gusta que me vea la gente, tener notoriedad. O busco el ocultamiento, busco el último lugar. Prefiero ser despreciado a ser honrado, para parecerme más a Cristo crucificado.
Y continúa Jesús. No os dejéis llamar rabí. No os dejéis llamar rabí. A veces nos dejamos adular. Es que a veces nos gusta que nos adulen. Entonces me dejo adular. Y ponemos excusas. No, si lo hago porque, bueno, pues no es por dejarme adular, lo hago por yo qué sé, ponemos alguna excusa de bien, pero en el fondo nos gusta que nos adulen, tengamos cuidado. No nos dejemos adular. Que no nos guste que nos adulen. Y luego dice, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Esto no hay que entenderlo en un sentido literal. A mí las personas me llaman Padre David y no les digo, no me llames Padre, porque dice Jesús, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. No, porque en toda la tradición de la Iglesia no se ha entendido estas palabras de Jesús como que no podamos llamar a los sacerdotes Padre o no tener un Padre espiritual, no en ese sentido. Eso sí que se puede. Pero a lo que se refiere Jesús es que no endiosemos a nadie. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra en el sentido. No endioséis a nadie. No creáis que nadie es perfecto, que no tiene fallos, que todo lo hace bien, que siempre acierta. No, no es bueno endiosar a nadie. Tenemos que endiosar a Dios, porque Él es Dios. Tenemos que endiosar a Jesucristo, porque es Dios. Pero las personas de esta tierra, pues hay personas que nos ayudan, tenemos que quererlas, tenemos que aprovecharnos de su ayuda, pero no endiosemos a las personas. Seamos conscientes de que no hay nadie perfecto. Las personas tienen fallos, tienen pecados. No pongamos como la gran referencia de nuestra vida a una persona. La gran referencia de nuestra vida es Jesús, es María. No es la gran referencia una persona que convive con nosotros. Querida familia, en María con nosotros hemos hecho un nuevo canal, un segundo canal, que se llama María con nosotros Predicaciones. A partir de ahora vamos a ir poniendo los vídeos que son de predicaciones, como por ejemplo el Evangelio de cada día o el curso de vida espiritual, en este nuevo canal, de manera que, para no perderte estos vídeos, suscríbete al canal María con nosotros Predicaciones. Tienes el enlace para suscribirte en la descripción de este vídeo y también puedes buscar en YouTube María con nosotros Predicaciones y suscribirte. La paz del Señor.